Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Quinto Cambio. Seguimos con los fracasos históricos y esta vez fracasos y de otro deporte, así que toda una apuesta para nuestro podcast. Por supuesto, estamos con el querido Nacho de Tito. ¿Cómo está, Nachito? ¿Qué hace Dani? ¿Todo tranquilo? ¿Todo bien? Todo bien, con ganas de meternos en este mundo. Sé que es mucho más tu mundo que el mío, así que nos vamos a meter un poco en lo que es el mundo de la pelota anaranjada, del básquetbol. Vamos a repasar todo lo sucedido con la selección estadounidense, Mundial 2002, Mundial 2004, perdón, Mundial 2002, Juegos Olímpicos 2004, que ese es el periodo que vamos a cubrir. Ese es el fracaso histórico, el gran Dream Team de 2002-2004, que por ahí lo vamos a discutir cuál era más Dream Team, verdaderamente, pero sí que todo el mundo estaba esperando una victoria en los dos torneos más importantes de la competición. Y bueno, con sucesos que se fueron dando, terminaron con resultados, bueno, muy polémicos y muy fuertes para lo que fue la historia del básquetbol, aún hasta nuestros días. Así que será la tarea de repasar, bueno, este fracaso de una de las mejores selecciones de todos los tiempos, en una versión, bueno, pálida por ser bueno con las palabras. Así es, una selección que en lo que es el básquet ha ganado y es la máxima dominante de todos los torneos. Obviamente no gana todos los mundiales últimamente, pero los Juegos Olímpicos ha ganado todos, menos justamente el del 2004, desde que se permiten jugadores profesionales. Y a lo que vamos con lo de fracaso histórico es porque hacía muy poco en el tiempo, o sea, de toda la historia del deporte, estamos hablando solamente 10 años, desde el año 92, habían empezado a jugar los torneos de FIBA y los Juegos Olímpicos, los jugadores profesionales, los jugadores de la NBA. Hasta ese momento Estados Unidos siempre mandaba jugadores juveniles a los torneos, con lo cual, bueno, obviamente muchas veces ganaba porque los jugadores juveniles, tal vez unos años después, estaban en la NBA, mismo Michael Jordan jugó un torneo como juvenil, pero El de Los Ángeles. el de Los Ángeles lo juega, pero obviamente era un chico que todavía no tenía el roce profesional. Y desde que Estados Unidos empieza a jugar con los jugadores NBA, obviamente el dominio fue total y absoluto. Todos recordarán, obviamente, el primer Dream Team, el más conocido de todos, el que la prensa norteamericana todavía llama el mejor equipo alguna vez armado en cualquier deporte. Eh, que no sé si es fácil de discutirlo, No, porque tenía unas individualidades que no se ven, yo creo que ni siquiera armando un partido amistoso de resto del mundo contra Europa, por ejemplo, como pasaba en un momento, se podía armar un equipo tan bueno como equipo como lo fue ese Dream Team del año 92. a ver, es imposible que uno vaya a los deportes más comunes, es imposible que uno no vaya a los deportes más comunes como para encontrar una referencia. Claramente no se encuentra, porque uno te va a decir, alguno te dirá, sí, el Brasil del 70, que tenía 5 números 10, perfecto, pero no eran los 5 mejores jugadores del mundo. ¿Sí? Claro. Esto es lo que pasó en aquel momento en un deporte muy puntual como fue el básquetbol, fue el ingreso de, bueno, tipos que estaban vetados para jugar, no se les permitía jugar, razón por la cual cualquier equipo NBA que hubiese ingresado ya era el mejor equipo del torneo. Bueno, ni hablar la selección que se hizo con, bueno, quizás me lo dirás bien vos, Nacho, ¿no? La despedida de la generación de los 80, el comienzo de la Exacto. generación de los 90, todo combinado para, bueno, dar el golpe comercial, no solo deportivo, sino comercial más grande que se puede percibir de algún deporte alguna vez. Sí, Uno podría decir, si uno dejara jugar jugadores profesionales de fútbol en el Juego Olímpico, pasaría lo mismo, no, pero ya está el Mundial. Entonces, claro. no es exactamente lo mismo. El golpe de ver el ingreso de los jugadores NBA para lo que es la marca Juego Olímpico y sobre todo para ver los nombres que se llegaron a ver en cancha y jugando juntos, que era un Sí, sueño, ¿no? Realmente. sí, la verdad que eran jugadores, como bien dijiste, ¿no? Terminaba la generación del 80, empezaba la de los 90 y todos se juntaron para jugar, un Magic Johnson y un Larry Bird que estaban claramente en retirada, pero que se dieron el lujo de participar de esa cita. Y luego tipos como Charles Barkley, Patrick Ewing, ni hablar Michael Jordan, Scottie Pippen, John Stockton, Karl Malone, todos tipos, John Stockton hoy en día todavía, en la era de que se rompen todos los récords sabidos y por haber, es el líder en asistencias y en robos de la NBA y por mucho. Chris Paul, Claro, el otro día lo consultaron si podía llegar a alcanzarlo y se rió. Como ni contestó, ni dignificó la pregunta que le hicieron con una respuesta. Dijo, eso es imposible. claro. O sea, tipos de esa talla, Karl Malone,
bueno, fue top 3 de puntos anotados en la liga, hasta que hace poco un LeBron James de 40 años lo terminó pasando, pero eso lo deja top 4, ¿no? Tampoco lo saca mucho desde el puesto de privilegio en la NBA, Claro. un tipo que metía todo lo que tenía, además de ser durísimo, mucho rebote, bueno, Charles Barkley, Scottie Pippen, Michael Jordan, Magic Johnson, todo tipo que no hay que hablar por ellos, solo sus carreras hablan por ellos. Y ese fue el primer Dream Team que se armó, ¿no? El verdadero Dream Team para todo el mundo. Luego al equipo le quedó el mote de Dream Team porque obviamente todavía la NBA tenía una diferencia muy grande con el resto de las ligas del mundo, ¿no? A ver, para la gente que tal vez no sigue, que no está muy familiarizada con el básquet y no sigue más por el fútbol, es como si las 5 ligas más grandes de Europa dijeran, bueno, dame los 5 mejores equipos y esos 5 juegan una liga aparte. Y tienen los mejores contratos, tienen los mejores jugadores, tienen todo lo mejor, entonces claramente cuando entre ellos formen una selección para jugar afuera, van a ser los mejores del mundo. Esto en los últimos años ha ido cambiando un poco porque el básquet se ha globalizado como todos los deportes, y hoy en día, bueno, ya lo vimos con los últimos MVPs de la NBA, que ninguno es norteamericano, ya el talento está esparcido en el resto del mundo, en lo que en los 90 y a principios de los 2000 todavía no pasaba, ¿no? Argentina, bueno, tuvo sus primeros NBA a principios de los 2000 con Pepe Sánchez y Volko Whisky, luego se sumó Ginóbili, entonces hasta ese momento ver un argentino en NBA era imposible, así como otros jugadores de otras nacionalidades. Era un deporte casi exclusivo para norteamericanos y tal vez los extranjeros que veías eran de países satélite de Estados Unidos, ¿no? Tim Duncan, Islas Vírgenes, Patrick Ewing, que nació un día después de la independencia de Jamaica, por ejemplo, representando a Estados Unidos, pero nacido en el país jamaiquino. Y después no había mucho extranjero en la liga, era muy raro. Recién Arvidas Sabonis fue uno de los primeros que, bueno, por el hecho de jugar en la Unión Soviética, llegó muy tarde, llegó ya muy veterano con muchos problemas de espalda Sí, a la sí. liga y no pudo mostrar todo lo que mostró en Europa, pero eran casos aislados que se podían ir viendo. Dikembe Mutombo, no había tanto el otro mundo. Hakim Olajuwon, perdón, me estaba olvidando del Dream Shake, que nació en Nigeria, pero bueno, eh, digo, Jugaba todos para Estados Unidos. jugadores, jugaba para Estados Unidos, todos Claro. jugadores que eran contados con los dedos de la mano cuántos jugaban, cuántos eran del extranjero, y encima algunos como Ewing y Olajuwon nacionalizados estadounidenses, Sí. por si le faltaba algún jugador. Pensaba en, viste un nombre que me quedó rotando en la cabeza, en Sabonis, que, bueno, fue parte del equipo de la Unión Soviética en el 88, el equipo que le gana a Estados Unidos, que es un poco el partido que empieza a, bueno, a propulsar el hecho de que vengan los NBA a jugar los Juegos Olímpicos. Estados Unidos dice, bueno, pará, yo tengo que jugar contra universitarios, bueno, déjenme ganar, déjenme jugar con mis jugadores de verdad, que yo les gano a todos, ¿no? Y, bueno, fue lo que terminó pasando claramente. Y además, Nacho, pasa algo increíble porque claramente, bueno, no había forma de organizarlo de esa manera. Y es que se rompe el planeta a nivel político y Claro, entre el Juego Olímpico del 88 y el del 92 desaparecen dos potencias del básquet claro. que tranquilamente hubiesen sido las máximas competidoras de los Estados Unidos. A ver, nadie piensa que ni la Unión Soviética ni que Yugoslavia, toda unida, podrían haberle ganado al Dream Team. No decimos eso, pero sí que, bueno, probablemente serían los partidos más competitivos Claro. o hubiesen sido. Bueno, no llegamos a verlo nunca porque no solo fue el ingreso de los jugadores NBA, sino que, bueno, ni la Unión Soviética ni Yugoslavia participaron del juego de esa manera, ¿no? Con esas denominaciones. Yugoslavia, bueno, estaba sancionada y no pudo participar, y la Unión Soviética participó como el 6, en aquel momento Claro. la Comunidad de Estados Independientes. Así es, con lo cual sus dos máximos rivales en la competición también estaban de baja o muy diezmados en cuanto a su poderío habitual. Claro, Bueno, eso lo muestran los números, ¿no? Además de que era el mejor equipo armado alguna vez para una competición internacional, además de eso sus dos máximos rivales no estaban, eh, terminó ganando los Juegos Olímpicos por un promedio de 43 puntos por partido. O sea, ya ganar por 15 o 20 te demuestra que casi no hubo rival, o que fue una paliza, o que de última no sufriste hasta el final. Imagínate ganar por 43 de promedio. La verdad, una locura. Lo de ese equipo que le sobraba un cuarto o un cuarto y medio por partido, para haber terminado el partido al entretiempo o al empezar el tercer cuarto, que era prácticamente lo mismo. Lo único que le impedía era al público que había pagado la entrada ver cómo jugaba.
ese, ese Dream Team, que era un lujo. Pero bueno, como contexto, queríamos poner esto de que empezaban a jugar los jugadores en NBA en la década del 90 y desde que habían empezado a jugar era un dominio total y absoluto del equipo norteamericano por sobre los otros países del mundo, ¿no? Ya dijimos, Unión Soviética y Yugoslavia, o suspendidos, o diezmados, o desarmados, y bueno, ni hablar del resto de los países. Año 94, van al Mundial, recordemos que era Juego Olímpico, y después 2 años después el Mundial, y así sucesivamente. Año 94, van al Mundial, también con un equipo NBA, también arrasan, ganan todos los partidos del Mundial. Año 96, los Juegos Olímpicos, de vuelta, arrasan, mandan equipo NBA, ganan todos los partidos. Y hasta acá ya se hablaba del Dream Team 1, Dream Team 2 y Dream Team 3, ¿no? Como que cada uno Sí. iba a hacer su historia. Cuando a Argentina le toca debutar contra el Dream Team 3, el de los Juegos Olímpicos de Atlanta, le toca el partido inaugural. Argentina hace un gran primer tiempo, termina perdiendo por un doble en aquella primera mitad. Y la sensación que nos daba, y lo digo porque lo, la vamos a sentir después cuando repasemos algunos videos, es, bueno, parecía que era partido hasta que los americanos decían, bueno, che, ya está, listo, basta. Exacto. Subimos la marcha y ya no hay forma que nos alcancen. Bueno, Argentina termina siendo un decoroso papel. Lo mismo termina pasando en la final con Yugoslavia, lo decíamos con Nacho antes de arrancar a grabar, que Yugoslavia hace una muy buena primera mitad, termina, bueno, de manera competitiva, perdiendo ahí por 4 o 5 puntos, una cosa por el estilo. O sea, razón por la cual decían, bueno, hay partido, vamos a ver si de verdad es tanto el dominio. Bueno, en la segunda mitad no hubo forma de, parecía que había un solo equipo en la cancha y Estados Unidos terminaba demostrando su verdadero potencial, que cuando, nada, empezaba a acelerar no había forma de pararlo. Esto es lo que después, cuando se rompe, bueno, es lo que nos termina pasando a todos. Todos en algún momento, cuando van a llegar en algún momento las derrotas, no podíamos creer que no pasara esto, que no pasara el momento de decir, bueno, che, a ver cuándo arrancan, el último cuarto, los últimos Sí. 5. Estábamos siempre esperando ese paso extra. Para trazar un paralelismo, es como el All-Star Game de la NBA. El All-Star Game de la NBA se sabía que eran 3 cuartos a pedir del público, volcadas, todo, y el último cuarto era en serio. El último cuarto los tipos, como se dice en el ambiente de básquet, bajaban el culo y defendían y daban todo de sí para ganar ese partido. Y ahí se veía otro partido completamente diferente. Bueno, acá parecía que ellos jugaban en modo All-Star todo el tiempo, ¿no? Como que los primeros 2 cuartos los jugaban a media máquina, contra algunos les sobraba para sacar 10, 15 puntos de ventaja o 20 puntos de ventaja, contra otros tal vez no, y ahí es donde apretaban un poquito, bajaban el culo, como se dice habitualmente, aceleraban un poquito el ataque y ahí te sacaban los 10, 15 o 20 de diferencia que ellos quisieran. Cuando ellos decían basta, era basta. Eh, y bueno, solo algunos jugadores muy elegidos o un equipo así puede hacer eso. Yo creo que en cancha lo he visto una sola vez y fue justamente con LeBron James, cuando tuve la fortuna de verlo en Nueva York. Un partido peleado entre un Miami que esos años salía siempre campeón, estaba por ahí peleando arriba contra un Nueva York de mitad de tabla para abajo. El partido fue parejo todo el partido. En un momento LeBron James, al empezar el cuarto cuarto, hizo 8 puntos consecutivos. Miami sacó 12 de diferencia y el partido se terminó. El tipo dijo, en estos momentos se termina el partido, miró a todo el Garden cuando hizo una última volcada, miró haciendo el gesto de pidan minuto, Nueva York pidió minuto y se terminó el partido. Eh, lo que te muestra el poderío y la capacidad, ¿no?, de estos tipos de decir ellos cuándo se juega el partido y cuándo se termina y cómo. Sí, sí. De esos famosos que no hay que hacer enojar, porque cuando Claro, los haces enojar hacen lo que quieren, tienen una marcha más. Bueno, hay elegidos así en el deporte del mundo, no son muchos y tienen nombre propio, por eso todos, no hace falta nombrarlos, porque todos sabemos quiénes son y en cada deporte, bueno, en un juego de menos cantidad de integrantes como es el básquet, donde hay solo 5 jugadores, es mucho más la presencia de ese tipo de sí. extraterrestres que, bueno, nada, hace pesar su talento de sobremanera. Vemos hoy un LeBron me dirás vos, Nacho, más de 40 años, Sí, todavía sigue haciendo diferencias en una liga ultra competitiva. sí, ya son 22 temporadas, porque hizo la primera en la 2003-2004 y ahora estamos en la 2025-2026, y sigue jugando. Y a qué nivel, ¿no? Porque no es que está jugando 2, 3 minutos por partido para aparecer en algún otro partido, es titular indiscutible, sigue promediando los números que nos tiene acostumbrados, el año pasado lo hizo. Uno nunca sabe cuándo va a llegar su final, aunque él ya admitió que está cerca, bueno, lógico, en algún momento tiene que terminar. Eh,
Claro, sí, sí. Hasta los 50 no creo que pueda jugar. Eh, Aunque seguramente como suplente podría jugar tranquilamente hasta los 50 para mí. Yo creo que él no quiere ser suplente, que es distinto. Tal Eh, cual. Bueno, da la sensación de, vamos a adelantarnos unos años, pero cuando Jordan deja de jugar, que deja de jugar con los Chicago Bulls, después tiene una aparición con los sí, Wizards y todo, dio la sensación de que eh, su verdadera retirada, que fue con los Chicago Bulls, sin contar los últimos 2 años con los Wizards, que fue una vuelta más, diría, más para despedirse en la cancha y más por cuestiones comerciales que sí. verdaderamente por Eh, razones ahí, te- ahí está la respuesta. Más comercial que otra sí, cosa. más basquetbolísticas, digo, a uno le queda la sensación entre los 2 años que perdió yendo a jugar al béisbol y desde que se retiró, decís, ese tipo tranquilamente porque jugó 5 o 6 años más a un nivel, pero top, de verdad. Sí, sí. eh, y además pudiendo elegir donde sea que quisiera haber jugado, porque era un tipo que decía, bueno, me quiero ir a tal lado y lo hubiesen llevado, y ese equipo muy probablemente hubiese seguido ganando o hubiese estado en ese rubro, digo, estamos hablando de un extraterrestre de Sí, ese sí. estilo. Bueno, LeBron, a diferencia de Jordan, no le interesó otra cosa que no sea seguir jugando al básquet, por eso lo seguimos viendo en cancha, ¿no? Y a un nivel, digo, estos tipos ni se plantean ir a jugar a una liga, no hay una No. MLS para ellos, no hay un Sí, Arabia, un Qatar, lugar de retiro. No hay un lugar de claro, no retiro. existe. A ver, si, O sea, si, el si, lugar que si tienen de existiera, retiro, sí, 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 no, el perdón, lugar que tienen de retiro, pero es para los jugadores que la liga los va dejando de lado porque no mantienen el nivel, es China. Eh, claro. es más, está el famoso chiste de Shaquille O'Neal y Charles Barkley en los programas que hacen de NBA, que le dicen, get ready to learn Chinese, o sea, prepárate para hablar en chino porque Claro. estás de camino de fuera de la liga, pero no a tipos de 40 años que hicieron, o de 35 que hicieron toda su carrera, eso le pasa mucho a los jugadores tal vez de 30, 31 que han perdido su lugar en la liga, eh, y tienen que irse a China a refundarse o a retirarse, pero no es un retiro voluntario a China, es más, la liga lo saca. Claro, sí, tal Claro, cual, tal cual. Bueno, ahí está la diferencia. Bueno, en todo este repaso llegamos hasta los Juegos de Atlanta. En el 98, una sorpresa, porque dejamos de ver al Dream Team. Tenemos exacto. un equipo de profesionales, pero sin NBA. Exactamente, había lo que fue la huelga, una de las huelgas más largas de la NBA y un cierre patronal. Como todos sabemos, los equipos de la NBA son franquicias, no son clubes, no son sociedades civiles sin fines de lucro, con lo cual, bueno, cuando quieren pedir aumentos de sueldo, hacen huelga como cualquier empleado. Hicieron huelga porque se había firmado un nuevo acuerdo de televisión muy lucrativo para la liga y para los propios dueños, y los jugadores querían su tajada, obviamente, ¿no? Pasar de contratos de tal vez 8 o 9 millones de dólares a contratos de 15 y 16 millones de dólares. Eh, Migajas, Migajas, cositas, migajas. cositas. Cosas que tenemos todos en nuestro banco, obviamente. Y por ende hubo una huelga que se extendió hasta enero. Los Juegos Olímpicos obviamente fueron antes. Entonces, al estar la liga parada y había un cierre patronal, los jugadores de NBA no podían jugar. Con lo cual tuvieron que jugar con profesionales de fuera de la NBA, o sea, profesionales que jugaban en Europa, como bueno, hay cientos a día de hoy también, pero que claramente por algo están jugando en Europa y no en la NBA, y más en esa época, ¿no? En esta época donde los norteamericanos que no juegan en la NBA era porque no les daba el nivel para jugar en la NBA. O sea que ya partiendo de la base que cada plantel tiene 12 jugadores mínimo en la NBA, entre 12 y 15, por 30 equipos, estamos hablando de que no estabas entre los mejores 400 jugadores de la liga. Una locura. Ese fue el plantel. Fueron al Mundial 98, salieron terceros, consiguieron un bronce muy digno. Se habla de que fueron las situaciones más sorpresivas del torneo, porque nadie esperaba nada de un equipo conformado por jugadores que muchos en su momento no hayan ni pisado la NBA. Eh, A ver, si uno se basa por las estadísticas, probablemente haya visto algo de este equipo. Honestamente, no me acuerdo. Sí me acuerdo de la situación, me acuerdo del Mundial y todo. Si uno ve las estadísticas, decís, sí, salió tercero, equipo no NBA, equipo. Así, Nacho. Le pegó así sí, 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 a jugar la final y no sé si no la ganaba, qué sé yo. sí, sí, Una vez que sí. estás ahí. O sea, Realmente, nada, estuvo a 2 puntos de llegar a la final una y, locura, y, sí, sí, y la final se definió por 2 puntos. O sea, tal cual. el que te ganó después perdió por 2 puntos. Sí, Tampoco fue sí, sí. tanto. Muchos jugadores que no juegan en la NBA. Bueno, hubo creo que un par de esos que luego llegaron.
pero en su mayoría son nombres completamente desconocidos para el espectador promedio de la NBA y de básquet en sí. Entonces, nada, un equipo obviamente débil, pero demostró también el talento que hay en Estados Unidos en cuanto al básquet se refiere, ¿no? Bueno, en Argentina vemos los famosos americanos históricos de la liga, Claro, que son jugadores, bueno, que tienen algún pasado universitario, que alguno ha tocado, bueno, algún minuto perdido en NBA alguna vez, y claro. sin embargo vienen a la liga y dominan casi a piacere en los equipos. Eh, Sí, sí, sí. Yo me acuerdo el caso de Anthony, que jugó en San Lorenzo y que venía y en Miami era el tercer pivot suplente, jugaba 2, 3 minutos por partido y cuando se lesionaba uno tal vez jugaba 15, 20 y esa era su vida. Y en San Lorenzo era un referente absoluto del equipo, una bestia abajo del aro. Eh, tal cual. pero bueno, sí, esos eran la clase de jugadores que llevó Estados Unidos a este mundial. Obviamente, bueno, fue derrota, pero no contabilizaba contra las derrotas del Dream Team, ¿no? Porque no era un equipo conformado por NBAs. A los NBA los vamos a volver a ver en el año 2000 en lo que fue el primer llamado de atención para este equipo, ¿no? El equipo del 2000, yo decía Atenas, el equipo de Sydney, me quería adelantar, el equipo de Sydney 2000, si bien se lleva el oro, es el primer equipo que, por ejemplo, por primera vez gana por menos de 10 puntos de diferencia. Al ganarle a Lituania por 9, y ya se empieza a ver el diferencial de puntos, que si no me equivoco fue de promedio de 14, muy diferente a los 43 que vimos en el 92. Obviamente habían pasado muchos años y había muchos jugadores que ya no estaban yendo a los Juegos Olímpicos, pero aún así una diferencia abismal, de un equipo que acostumbraba a ganar por 20, 25, 30 puntos, de repente algún otro partido lo ganaba por 12, por 13, por 10, con lo cual se habla de un partido que, si bien no llegó al último tiro con chances de cambiar, sí llega tal vez en los últimos 3, 4 minutos con chances de que pase cualquier cosa. A ver, Nacho, yo veo, tengo la estadística acá y veo, bueno, un cruce terrible contra Lituania en semifinales que se define por 2 puntos, Sí, y una final contra Francia con 10 de diferencia. A ver, sin ver el partido y viendo la planilla, pasaron 8 años y del equipo del 92 tenés el nombre nada más. O sea, claro. porque cuando uno lee los nombres, son nombres muy importantes. Digo, sí era un verdadero, no digo un Dream Team total, no es que nos faltaba nadie de la NBA, pero sí tenía nombres muy interesantes, muchos jugadores que eran estrellas Sí, en ese momento. sí. Lituania tuvo el triple del final para eliminar a Estados Unidos, no lo logró, y Estados Unidos terminó clasificando, pero era un gran llamado de atención, ¿no? Haber tenido el tiro al final para eliminar a Estados Unidos y dejarlo fuera de la lucha por el oro, ya era todo un tema. Sí. En este, A en este ver, torneo, perdón, digo, dándole sí, sí, porque si no, está bueno esto que lo digamos, o sea, creo que está claro, pero por lo dos hay que remarcarlo, sin faltar respeto a, digo, potencias históricas como Yugoslavia o Lituania o Croacia, o bueno, Rusia, la Unión Soviética. No es que se olvidaron de jugar, toda la vida jugaron a esto y todavía los lituanos fueron buenos toda la vida. Claramente, no puedes competir contra algo que está un escalón por encima, pero si uno se pone a analizar los últimos 50 años del básquet FIBA, sacando la NBA, bueno, Lituania va a estar siempre ahí sí, coqueteando con la victoria o en los últimos, en las definiciones de los torneos, en los últimos partidos. Eh, si uno se pone a analizar los nombres de los lituanos, también hay muchos que hicieron grandes carreras, por supuesto, lejísimos de lo que hablamos en la NBA, pero, y esto sí me gusta hablarlo con vos porque lo vas a poder explicar, lo vas a poder explicar inclusive a mí, eh, las diferencias del juego de la NBA al básquet uf, FIBA era una cosa como que los afectaba mucho a los americanos, ¿no? Estaban todo el sí. tiempo quejándose como, bueno, fastidiosos contra un deporte que era el mismo, pero que tenía algunas reglas que se diferenciaban. Claro, en la NBA se fueron haciendo reglas para privilegiar el espectáculo por sobre el juego. Algo que, bueno, se está viendo mucho en el fútbol últimamente también. La NBA puede llamarse precursora de, para mí, esta destrucción del deporte, porque lo que hace es, en pos de favorecer que la gente que no ve el deporte lo empiece a consumir, hace que el que lo consume realmente empiece a perder un poco el interés. La verdad, yo la NBA que veo hoy en día, ayer vi un partido de NBA, por ejemplo, es muy diferente a la NBA que yo vi en los 90 cuando empecé a ver NBA, ni hablar de la NBA de los 2000, que era una NBA completamente física y defensiva y agresiva.
Hoy en día el más mínimo roce es falta, no se puede tocar a nadie, todo es falta técnica, hasta jugadas sin querer, viste, que alguien mueve el codo sin querer, es falta técnica. Mismo lo que pasa en el fútbol con los codazos. Antes tal vez vos saltás a cabecear un codazo, bueno, no pasaba nada. Hoy en día todo codazo es roja, cualquier codazo es roja y termina impactando en contra en contra del deporte en sí, a favor del espectáculo. Entre algunas de las máximas diferencias de la regla de las reglas FIBA y las reglas NBA, para mí son las más grandes son dos. Una es que cuando el balón toca el aro, en FIBA vos la podés manotear. O sea, si la pelota pega en el aro y está dando vuelta por ahí, vos podés ir y sacarla. No yo, obviamente, que mido 1,75, pero digo, alguien que tiene la altura y el salto para hacerlo, puede hacerlo. En la NBA, hasta que la pelota no está por fuera del cilindro, nadie la puede tocar. Se cobra interferencia ofensiva o defensiva, dependiendo quién sea el que la toque. Si es ofensiva, la interferencia, porque vos la querés volcar o la querés empujar para meterla, saca el otro equipo de costado, y si la interferencia es defensiva, se cuentan los puntos. Y la otra es la de defensa zonal. En la NBA, si vos defendés en zona, te cobran 3 segundos en zona y el otro equipo tira un tiro libre y mantiene la posesión. En el básquet FIBA, la defensa zonal es lo más común que hay, porque se defiende generalmente 2-3 o 3-2, con 2 tipos arriba y 3 abajo, o viceversa, para no andar corriendo al mismo tiempo por toda la cancha. En NBA se privilegiaba mucho el 1 contra 1, el juego mano a mano, el juego de pick and roll, entonces se hacía que no se pueda marcar en zona. Después le encontraron la vuelta, hoy en día muchos equipos marcan en zona, entre comillas, raro porque tienen que hacer movimientos muy fuera de lo común, de lo que uno le enseñan de chico, como por ejemplo ver un tipo abajo del aro que de repente tiene que salir corriendo para un costado un segundo y volver a meterse. Todo muy forzado, pero bueno, echa la ley, echa la trampa, y yo creo que esas son las reglas que más les molestan a los norteamericanos cuando van a jugar, porque sus rivales están acostumbrados a ese juego, Sí, sí, y ellos no, ellos claro. tienen que acostumbrarse sobre la marcha. Sí, sí, me acuerdo de esa y me acuerdo en los juegos del 2004 el drama que tenían con los pasos, que le cobraban pasos siempre Oh, sí, por sí, sí. el famoso El pie de primer paso pivote. claro, que la NBA no se cobraba y acá estaban todo el mundo quejándose, bueno, poniendo el grito en el cielo, por supuesto que los escuchábamos porque hablábamos eran las estrellas del torneo, pero bueno, creo que era lo único que emparejaba un poco quizás Sí, en la gran ventaja basquetbolística, el hecho de que estuvieran fastidiosos por esos pequeños cambios de reglamento, bueno, eran lo único que tenían los equipos FIBA para agarrarse, decir, bueno, en un partido parejo, en un mal día de ellos, por ahí tenemos la chance. sí, sí, también estaba, bueno, la famosa, lo que le llamaban la regla Iverson en NBA, que Iverson todos sabían que cada tanto la llevaba un poquitito la pelota más de lo que debía llevarla, en vez de hacer un pique más continuo, cada tanto se frenaba un poquito, y yo creo que fue en los Juegos Olímpicos de Atenas, creo que le cobraban una por partido y en la NBA le cobraban una por temporada. Y se la cobraban generalmente con algún árbitro que le tenía bronca, bien dicho por un árbitro que fue expulsado de la NBA por apuestas ilegales, que él decía, cuando yo le apostaba en contra a Iverson, o sabía que mi gente le había apostado en contra, le cobraba esas 2 o 3 veces por partido. Total, era verdad, él la hacía. Dice, que nadie se la cobraba. Yo lo que hacía era respetar el reglamento cuando me convenía. Eso lo dijo Donaghy, que fue suspendido por apuestas ilegales en el deporte. Y claro, la regla Iverson, todos saben que lo hace, nadie se lo cobra, pero en la regla FIBA le decían, mira, acá eso no se puede hacer, acá no podés correr con la pelota, no es fútbol americano esto, acá hay que Era picarla. como los penales de Burrito Ortega, que en Argentina todo el mundo Claro, los cobraba, pero cuando iban al Mundial no se lo cobraba nadie. Bueno, claro, son esos, exacto. Esas esos, pequeñas ¿sabes? ventajas que se le da a una Claro, superestrella. tal Lo de cual. los pasos, como bien vos decís, no es que la regla era diferente, la regla era la misma, nada más que los NBA carecen de muchos conceptos básicos, y sacaban el pie de pivote antes de picarla, y ese es el problema, vos tenés que picarla antes de sacar el pie de pivote. Eh, Hoy en día ya, bueno, lo de los pasos en la NBA es completamente ridículo. Hay jugadores que corren con la pelota en la mano 5 o 6 pasos y no pasa nada. Ya la regla está desvirtuado completamente, el paso cero ha destruido el básquet. La invención esa del paso cero lo ha destruido completamente, ya no hay fundamento, la gente la agarra, trata de hacer 3 pasos hasta el aro y tirar, es un papelón. Se ha roto mucho del básquet de esa época, pero bueno, esperemos que algún día se corrijan estos horrores para mí en el reglamento que están sacándole un poco el espectáculo, ¿no? Pues uno lo hicieron en pos del espectáculo, pero termina siendo, no ves pique, no ves dribles, y eso es lo lindo del básquet y de la NBA también.